Y bueno, la clase pasada, ¿cierto? Terminamos de ver un poco eh, los contenidos en sí de, digamos, de la unidad. Y ahora, ¿cierto? Lo que yo les había dicho que íbamos a ver ejercicios principalmente, ¿cierto? Para acordarnos un poco de los temas principales en realidad. O sea, vimos muchas cosas, pero de todas esas cosas hay algunas cosas en particular que obviamente son quizás las más primordiales. Así que preparé por aquí algunos ejercicios. Sería bueno que también lo fueran haciendo en paralelo, obviamente. Ya. Después esta PPT se las voy a subir. Ya por ahora la tengo así nomás porque en el fondo lo que... Ay, espérense, me equivoqué. Porque son ejercicios solamente, ya es una selección de ejercicios aquí hay 4 tipos de ejercicios distintos y la idea es que hagamos por lo menos, ¿cierto? Uno de cada uno y también, si nos da el tiempo, hacer otro, digamos, un segundo, digamos, ejemplo cada uno, pero más en Excel. O sea, necesitamos, por una parte, obviamente acordarnos de la operatoria, de cuáles son los pasos para hacer alguna cosa, pero también necesitamos obviamente acordarnos, o sea, y practicar en Excel, que obviamente es la forma más probable de trabajar en realidad, digamos, estos problemas en la realidad. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna cosa que quieran particularmente ver o algo? Al menos yo no, profe. ¿No? Ok. No, profe. No. Ya. Un segundo, estoy contestando algo porque me avisaron ahora que me pusieron una reunión cuando estaba empezando la clase a la misma hora. Genial. Pero obviamente no puedo. Ya. Mira, vamos los primeros 2 ejercicios son como, bueno, podemos decir de Gauss y Gauss-Jordan, ya simultáneamente, obviamente, porque ustedes saben que en el fondo Gauss-Jordan es un Gauss ampliado, pues solamente, ¿cierto? El mismo Gauss, pero con algunos pasos adicionales para lograr también una matriz escalonada, ¿cierto? Como recordamos, pero en este caso escalonada reducida, ¿cierto? Con ceros arriba y abajo y digamos, con pivotes unos. Y la otra, y eso, bueno, es obviamente Gauss-Jordan, y Gauss, ¿cierto? Era cuando se lograba la triangulación inferior normal, simplemente, y ahí obviamente hay muchos más pasos que hacer para llegar a la solución del sistema. Así que aquí vamos a hacer un poco las dos cosas, obviamente. En algún momento terminamos de aplicar Gauss, ya seguimos con Gauss-Jordan y de ahí, obviamente, hasta tener la solución. Los 2 primeros ejercicios son de eso. Después hay un par de ejercicios que aquí voy a copiar esta PPT en blanco para hacerlo de pizarra. Es con el otro método que pasó por ahí medio escondido, pero hicimos algunos ejercicios y nos mostramos cómo funcionaba, que es cierto este método cuando se puede usar la inversa de una matriz, ¿cierto? En la clase pasada lo mencionamos, que es un método para ciertas condiciones específicas. Gauss-Jordan en general, sirve para cualquier cosa. Ese sí que lo pueden aplicar en cualquier situación y no van a tener problemas. Eh, este, en cambio, ¿cierto? Es un modelo específico para sistemas que son de partida cuadrados, o sea, misma cantidad de restricciones y misma cantidad de columnas, ¿cierto? De variables. Y si ese sistema en particular tiene una inversa, es porque tiene solución única y se puede resolver así. Ya. Para eso ese método, ¿cierto? En particular, y aquí vamos a ver 2 ejercicios de ese tipo. Estos otros 2 que vienen, como ven, son texto, ¿ya? Y eso es porque vamos a ver precisamente en situaciones reales un poco bueno, hasta, pues, obviamente son ejemplos súper chiquititos para que se entienda la idea, pero apunta, ¿cierto? En el fondo a cómo son estos problemas de la realidad, pues a dónde yo me puedo encontrar un sistema de ecuaciones en el fondo, o sea, qué clases de preguntas yo me podría hacer o problemas podría tener en una empresa
para que termine, ¿cierto?, con la necesidad de plantear un sistema de ecuaciones. Y lo último, estos otros dos son de la regla de examen, que fue lo último, ¿cierto?, que vimos la clase pasada. Entonces, y acuérdense, lo que se aplica es el determinante, que hay que ver en primer lugar si el determinante, ¿cierto?, de la matriz que aquí sale es distinto de cero, y si es así, obviamente se puede aplicar el resto del procedimiento. También este método, ¿cierto?, es un método para sistemas de solución única, ¿de acuerdo? Igual que el de la inversa de la matriz. Se puede aplicar aquí inversa de la matriz también, obviamente, pero son, digamos, situaciones paralelas, digamos que obviamente es uno o el otro y ahí, dependiendo del sistema, o sea, del modelo en particular, ustedes pueden elegir con qué solucionarlo. Y esto obviamente, partamos por lo más antiguo, que quizás igual es lo que les resulta más familiar de estas otras tres cosas, ¿cierto? Y es más largo también, pues. Yo creo que Gauss-Jordan es como el que implica más operaciones, porque estos otros que están más adelante, ¿cierto? Son un poco más rápidos. Igual, por ejemplo, cuando apliquemos este modelo, cuando estemos buscando, ¿cierto?, la inversa, vamos a hacer una versión manual y después vamos a comprobar en Excel que obviamente esa versión manual es lo mismo que Excel nos da como resultado de una inversa, porque obviamente Excel calcula inversas de manera automática. Entonces, vamos con este primer ejercicio, que como les decía, vamos a aplicar Gauss-Jordan. A ver. Ya. Denme un segundo por ordenarme aquí con los cables y cosas. Ya. Entonces, lo primero, ¿cierto? El paso 1 que hay que hacer aquí, obviamente, es determinar o crear en el fondo, ¿cierto?, mi matriz ampliada. ¿Se acuerdan? Que era como lo primero que necesitaba, que en el fondo es como la matriz A con el añadido al final del lado B, ¿cierto? Que el B, ¿cierto? Aquí son todo el lado derecho y A es la matriz de coeficientes que viene de este otro lado. Y aquí, entonces, tengo los coeficientes, ¿cierto? Tienen que ir en el fondo, columna. Aquí yo tengo una columna que representa X1, X2, X3, X4, y después va a venir la columna, ¿cierto? Que es los B. X1, ¿cierto? Voy viendo los coeficientes que tiene aquí. 1, 1, ¿cierto? Cuando está la variable, pero no se ve el coeficiente es porque esto está por 1, lógicamente. Entonces, 1, 1, menos 1, 2, ¿cierto? Ahí también no se ve el número, entonces un 1, pero en ese caso particular, ¿cierto? Negativo. Acá, X2, menos 3, menos 2, menos 6, menos 6. X3, 1, 2, menos 3, menos 3. Y X4 es 2, 4, 4, pero es menos 4, menos 2. Y ahí, ¿cierto? Positivo, 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 negativo. Ya. Y menos 12, menos 14, menos 9 y menos 7. Ahí está la matriz ampliada, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer. Y de ahí en adelante, ¿cierto? A ver, paso 2. En teoría, ¿cierto? Reordenamiento. En teoría el paso 2, que no siempre se hace y en realidad normalmente no es necesario hacerlo, ¿de acuerdo? Pero hay que ver si existe la posibilidad. Consiste, ¿cierto?, en ver si hay filas que puedo cambiar de orden. Simplemente es cambiar el orden de las filas, ya no altera los números de ninguna manera. Es porque de esa manera, ¿cierto?, yo puedo lograr eventualmente un pivote más simple, más fácil de trabajar y también, ¿cierto?, que las operaciones sean más sencillas. Por ejemplo, un 1 de pivote, como sale aquí, ya como ya lo tengo, es algo súper cómodo, lógicamente, ¿cierto? Es como algo que yo en general busco. Si tuviese, por ejemplo, un 7, eso ya es complicado porque un 7, ¿cierto?, es primo y por lo tanto casi tengo que multiplicar y se me van a generar números más grandes y toda la historia casi de inmediato. Entonces, en ese sentido, reordenar la fila sirve.
En particular, en este caso, digamos, no parece, ¿cierto?, ser necesario porque ya tengo un 1 arriba, así que eso es buenísimo. Y lo tercero, ¿cierto? Aquí ya es comenzar las iteraciones. En este caso, vamos a hacer la primera iteración. La primera iteración, ¿cierto? Acuérdense que, pongámosle aquí, el primer objetivo de las iteraciones en el fondo es lograr, ¿cierto?, una matriz escalonada, simplemente escalonada, ¿cierto?, superior, para que lo bajo la diagonal, ¿cierto?, yo tenga ceros. Y eso, ¿ya? Solamente eso. Y el segundo, obviamente, es llegar, el segundo objetivo, la segunda parte de las iteraciones, ¿cierto?, es esta escalonada reducida. Pero por ahora, entonces, vamos, iteración 1, primero, escalonada superior. ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La matriz, ¿cierto? La nueva matriz, que vamos a empezar a anotarla aquí. ¿Qué características debería tener y dónde? ¿Cómo me debe quedar eso? Abajo del 1, ceros. ¿Cierto? Eso es lo que quiero. Esa primera columna, que siga teniendo el 1 arriba, y en general, que la primera fila sea igual, ¿cierto? Esto, de hecho, siempre uno cuando itera aquí, lo primero que debe tratar de ver es qué cosa no cambia. Y todo lo que no cambia, pues, inmediatamente lo copio. Punto. Porque ahora, por ejemplo, es solo una fila la que no hay que cambiar, pero después hay otras iteraciones donde 2, 3 filas no cambian y por lo tanto, obviamente, me conviene copiar todo eso primero y después hago las operaciones. Ahora, como estamos al principio, hay que hacer hartas operaciones, pero la primera fila de todos modos no cambia porque la primera fila, ¿cierto?, es la fila pivote. La fila pivote no se altera, nunca se altera, ¿cierto? Se tienen que alterar las demás por operaciones con las filas pivote. Y aquí, ¿cierto?, necesito un 0 ahí, un 0 aquí y un 0 acá. Eso, ¿cierto?, es lo que tengo que buscar. Y para buscar eso es donde empiezo, ¿cierto?, con las operaciones de filas, entre ellas. Estas 3 filas las tengo que operar y todas son con la pivote, donde tengo que buscar algún multiplicador, que esto, por ejemplo, obviamente no es el mismo alfa, ya, pues solamente ahí de manera genérica los nombramos. Y en este caso, por un beta por R2, y este es un beta R3 y un beta R4, ya. Tengo que encontrar los alfas y los betas que me permiten en esta fila que eso sea un 0. El alfa y beta que me permite que en esta fila, ¿cierto?, el alfa, o sea, la primera columna sea un 0. Alfa y beta para que en la tercera fila yo tenga un 0 ahí. En el fondo aquí, ¿cierto? La operación que tengo es, tengo un 1 de la primera fila, entonces por alfa más beta por un 1, y eso me debe dar 0. Y la pregunta, ¿cierto?, es alfa, beta, ¿qué valores necesito? Está fácil, ¿cierto? Acá es lo mismo, es alfa por el 1 de la primera y por el menos 1 de la segunda. Y aquí es un alfa por el 1 más el beta por el 2. Y de nuevo aquí la pregunta es, ¿qué cosa, cierto, considero alfa y beta? En el primer caso, ¿cuáles serían los posibles alfa y beta? Porque en realidad aquí hay varias posibilidades, pues en todos los casos, ¿cierto? Son varios números los que pueden lograr la operación que yo quiero. Pero normalmente uno busca los más pequeños, entonces no va a estarse complicando la vida, ¿cierto?, agrandando los números innecesariamente. Así que para la operación de la fila 2, ¿qué alfa y beta me sirven? Que sean los más sencillos posibles. Menos 1 y 1. Por ejemplo, ¿cierto? Necesito, como son el mismo número, ¿cierto? 1 y 1, pero y con el mismo signo, lo que necesito en realidad es generar una resta entre ellos. Y eso se produce, ¿cierto?, poniendo en alguno de los dos un menos 1, ¿ya? Puede ser en ese orden o puede ser en el contrario. Da lo mismo, ¿cierto? La única diferencia es que les va a dar, ¿cierto?, de resultados con los signos cambiados, si usan uno o el otro. Es solamente eso. O, si lo quieren ver de otra manera,
sería como, por ejemplo, la fila 2, ¿cierto? Yo se la restara a la primera, porque las betas, ¿cierto? Como van a dejar el mismo signo que está, y el alfa lo que va a hacer, ¿cierto? Es cambiarle el signo a la fila de arriba para poder hacer en realidad esta suma, ¿cierto? Que significa el alfa, ¿cierto? Con la fila y el beta. Es como, en realidad, ¿cierto? Restar la segunda de la primera. Y lo podemos, para no estar anotando aquí, en el fondo, verlo de esa manera. Es el 1 menos 1, ¿cierto? Y tengo el 0 que ya escribí. El menos 2 menos 3, acuérdense, es en ese orden. Menos 2 menos 3 da más 3, ¿cierto? Y daría uno positivo. 2 menos 1 es 1. 4 menos 2 es 2. Y menos 14 menos 12, ¿cierto? Ahí queda el 12 positivo y esto queda menos 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ya. La otra, que alfa y beta me sirven, ¿cierto? Es la tercera. O sea, que este es más fácil todavía. ¿Cuál sería ahí? Ambos 1. Claro, necesito de hecho sumar en las dos filas. Inmediatamente eso me genera el 0 que quiero. Entonces aquí es cierto el 1 con el menos 1, 0. Menos 3, menos 6, ¿cierto? Aquí voy a hacer un menos 9. 1 más menos 3, ¿cierto? Sería 1 menos 3 es menos 2. 2 menos 4, menos 2. Y el menos 12 menos 9, ¿cierto? Me da menos 21. Ya. Y esta es un poquito ligeramente más complicada que las otras, pero también, ¿cierto? Es como bien fácil de ver qué hay que hacer. Mismo signo entre ambos números, alguno tendrá que ser negativo. Y como hay un 1, ¿cierto? Aquí lo normal sería que yo pusiera menos 2 el primero, para que quede, ¿cierto? Menos 2 por 1, menos 2. Y el otro lo dejo con 1, simplemente. Esta operación quizás la podemos escribir simplemente para que sea más explícita. Menos 2, ¿cierto? Por, digamos, el 1 de la primera fila, de la primera columna, lo estamos haciendo así. Y el 2, digamos, o el 1, se voy a borrar esto, está muy junto, está muy feo. Ahí sí lo tomo. Ya. Y lo otro aquí, el multiplicador sería, ¿cierto? El 1 con el 2, que es de la cuarta fila. Y eso obviamente me da el 0, esta es la primera columna. Pero tengo que hacer la segunda columna, la tercera columna, la cuarta columna y la quinta columna. Siempre es el menos 2. Por los números que correspondan a esa primera fila. En el mismo orden, 3, 1, 2, 2, menos 12. Y a todas le multiplico por 1 y por, ¿cierto? Lo que está en la cuarta, cuarta fila, ¿cierto? El 2 ya estaba arriba, esa era la primera columna. Ahora, ¿cierto? Son los otros. Y aquí los resultados que tengan, obviamente, va a ir siendo el resto de los valores que aparecen ahí. Menos 2 por menos 3 es 6 positivo, menos 6, ¿cierto? Es 1 por menos 6, este da 0. Este otro, ¿cierto? Es, que está, sí, es menos 2 por 1, es menos 2, más, ¿cierto? Esto se ve medio feo. Menos 3, que es 1 por menos 3, menos 5. Menos 2 por 2, ¿cierto? Es 2 negativo, perdón, 4 negativo. 4 negativo. Menos 2, ¿cierto? Que 1 por menos 2, y esto es menos 6. Y este otro es menos por menos más, ¿cierto? 24, 2 por 12, menos 7. ¿Ya? Y eso es 17, 18, no, 17. Positivo en este caso. Entonces aquí tengo un 0 ahí, un menos 5, un menos 6 y un 17. Ya, ¿estamos hasta ahí de acuerdo o no? ¿Alguna operación que les presente duda?
No, profe. No, ya. Tenemos la primera columna como queremos lógicamente, ¿cierto? Es el pivote. A ver, vamos a usar aquí otro color. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. El pivote, ¿cierto? Y los ceros donde los necesito. ¿Qué es lo que me dice, cierto, el escalonamiento, cómo lo necesito hacer? Que tengo que fijarme. Está mi pivote, ¿cierto? El 1 que tengo ahí, bajo, encuentro obviamente ceros como corresponde y tengo que ir a la derecha para pillar la próxima cifra significativa, que en este caso es este otro 1, ¿cierto? Y ese pasa a ser el pivote de mi nueva iteración. Y en particular, ¿cierto? Aquí lo que hay que hacer es buscar que ese menos 9 se transforme en un 0, ¿cierto? Voy avanzando hacia allá. En digamos, la columna, obviamente, la forma final que debe tener es bajo el pivote, 2 ceros, pero aquí deberíamos haber operado, por supuesto, la cuarta fila si que hubiese sido necesario, pero casualmente como tenemos un 0, ahora no hay para qué hacerlo, ¿ya? Pero no, obviamente hay que hacer la columna completa hacia abajo en ese sentido. Vamos a copiar esa matriz en la nueva hoja para seguir con las iteraciones. Un segundo para hacer esa copia. ¿Dónde estoy? Aquí. No quiere. No lo presionemos. Ahí está. No quiero que se caiga. Por ahí en la esquina lo vamos a poner. Guardemos antes que esto. Ya. Y aquí empezamos, ¿cierto? La siguiente iteración. Ahora, ¿cierto? Bueno, pivote está claro, es el 1. Necesito hacer ese 9, ¿cierto? Ese menos 9, 0. Y la operación ahí que tengo que hacer, lógicamente, de nuevo, alfa por R2. Ahora R2 es la fila pivote, beta R3, que es la fila que necesito cambiar. Y me tengo que preguntar de nuevo qué alfas y betas me logran eso. O sea, un alfa que por 1 más un beta que por menos 9 me dé 0. Está diciendo cuáles son, ¿cierto? ¿Cuál sería el alfa y el beta? Los más simples, lógicamente, siempre. Y 1. No te escuché bien, escuché el segundo que dijiste es 1 y este, claro, 1. 9 y 1. No, 9, sí. Te había escuchado 3, por eso me extraño. 9 y 1, ¿cierto? Los dos ya tienen el signo cambiado, uno es positivo o negativo, así que los multiplicadores pueden ser ambos positivos. Y de ahí en realidad lo que necesito hacer crecer es el 9. Pero antes de eso, ¿qué puedo conservar de la matriz anterior? ¿Cierto? Lo que tengo que ver es todo lo que no se altera, y es bastante. En este sentido, ¿cierto? Como estoy haciendo la parte inferior, la primera columna en esta iteración no la voy a tocar en absoluto. La segunda es el pivote, tampoco la toco. La última la debería haber tocado, ¿cierto? Pero como ya tenía el 0 casualmente ahí donde lo necesitaba, no necesito hacerlo. Y ahora sí es la otra, la que sigue sí es la que necesito alterar. Pero, primera columna, estoy operando segunda con tercera, ¿cierto? Pero segunda con tercera tienen ceros, así que va a ser 0 por algo más 0 por algo. Da lo mismo, esto va a ser 0. Y aquí en adelante sí vienen obviamente las cifras que yo quiero calcular. La primera, lógicamente, estoy determinando los multiplicadores para que esto sea 0, ¿ya? Así que en el fondo sí necesito hacer la columna 3, la columna 4 y la columna 5 son las que tienen que ser calculadas. Todas su multiplicador es 9 para la fila 2, donde tengo un 1,
2 y un menos 2, ¿cierto? Estamos hablando de esas tres cifras. Y la más 1 por lo que tenga en la fila 3. Este caso, ¿cierto? Es menos 2 y menos 21. Primer cálculo es 9 menos 2, ¿cierto? 7. El otro es 2 por 9, 18, menos 2, 16. 2 por 9 es menos 18 en ese caso, ¿cierto? Menos 21. ¿Sí? Y esto da 39 menos 39. Entonces aquí tendría 7, 16 y menos 39. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Tenemos acá arriba pivote, abajo puros ceros, a la derecha tengo el siguiente, perfecto, abajo ceros, y voy a la derecha, candidato pivote. Y ahí, ¿cierto? Obviamente me falta un cerito en particular, que ese menos 5, ¿cierto? Sea un 0. Eso es lo que necesito en la próxima iteración para hasta ahí, para hasta ese punto, ¿cierto? Lograr el Gauss. Hasta ahí sería Gauss, porque si hacemos la operación, obviamente ahí eso nos queda el 0 que necesitamos, ¿cierto? Cumple las condiciones de Gauss y de ahí en adelante podríamos, lógicamente, hacer todo el despeje que Gauss implica. Las tres primeras filas no se alteran, ¿cierto? Estoy operando solamente la cuarta. La tercera es pivote, no la puedo alterar. Y la primera y segunda en estas iteraciones, a esta altura del proceso, da lo mismo que lo que tenga, porque es después, ¿cierto? En las iteraciones siguientes donde sí tengo que modificar estas primeras. Pero ahora no hay problema, las copio esas dos primeras. Copio la pivote, por supuesto, porque la pivote nunca se altera. Y en este caso, fíjense, bueno, 7, 16, 39 son números bastante incómodos para trabajar, pero no hay forma de dividirlo, ¿cierto? No hay cómo simplificar, a menos que fueran todos múltiplos de 7, pero eso no pasa, porque, ¿cierto? 7 es primo, así que no hay mucho que hacer. Lo que sí, bueno, ahora necesitamos acá abajo, en el fondo, ver las operaciones. La operación, ¿cierto? Que yo necesito aquí va a ser de alfa R3, uy, que me quedó feo eso, más un beta R4, que es la que necesito alterar. En R3 y R4, las dos primeras columnas, ¿cierto? Aquí, como vemos, son puros ceros, entonces va a ser 0 por algo más 0 por algo. Yo sé que esto va a ser 0 y 0. Y los otros tres números son los que tengo que calcular. Pero de esos cálculos, ¿cierto? Yo tengo que, este es el cálculo que quiero lograr, que sea un 0. Así que ahí también, ¿cierto? Básicamente lo que me tengo que preocupar es de encontrar aquí los números, el alfa que por 7, ¿cierto? Más el beta que por menos 5 me dé 0. Y aquí estamos, ¿cierto? En una situación que en algún momento conversamos. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué es lo más práctico? Hay dos números primos, de hecho, metidos. O sea, no hay como mucha alternativa a lo que puedo hacer. ¿Cuáles son los multiplicadores ahí? Entre ellos mismos. Claro, ¿cierto? Es de esas situaciones donde en realidad tienes como que hacer un intercambio. Al primero multiplicarlo por 5 y al segundo multiplicarlo por 7. Quedas con el mismo número los dos lados. Si ustedes hacen siempre eso, les va a funcionar. Simplemente que a veces uno puede, ¿cierto?, trabajar con números más pequeños de repente, pero en este caso, como los dos son primos, es lo que hay que hacer. Y ya tienen, ¿cierto?, un signo cambiado, como es menos 5, 1 y el otro es positivo. Aquí voy a tener 7 por 5, 35. Listo, menos 35 y ahí me va a dar el 0 que necesito ahí. Pero necesito hacer la operación del 5 por fila 3, ¿cierto? Más el 7 por
fila 4 2 veces, ¿cierto? Es para las otras dos posiciones que todavía yo no he calculado. Y una sería 16 menos 16, ¿cierto? En la tercera fila y menos 39. Y la otra es menos 6 y 17. Y eso, ¿cierto? Es la operación que todavía tengo pendiente en el fondo en esto. 5 por 16 es mucho, ¿cierto? Eso es 80. Menos, ¿cierto? 7 por 6, o sea, por menos 6, manda ahí el negativo y eso es 42. 80 menos 42, 38, ¿cierto? 5 por 39. ¿Quién se sabe la tabla del 39? Esto es 195 negativo, porque tengo menos 39. Y 7 por 17 es 119. Y el resultado, obviamente, de esto es menos 195, ¿cierto? Esto es menos 76. Y aquí tendría estos dos numeritos, 38 y menos 76. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ya. Vamos a hacer el trasvasije de esta matriz a la otra PPT. Vamos. Denme aquí un segundo para hacer el cambio. Bajito. Acá, ¿cierto? Vamos a achicar. Guardamos por si acaso. Y seguimos. Ya, hasta aquí, ¿cierto? Hasta este punto, esto hubiese sido Gauss. Porque tenemos, ¿cierto? El escalonamiento como él dice. Tenemos un pivote, abajo 0. Abajo a la derecha, pivote, abajo ceros. Abajo a la derecha el otro número significativo, ¿cierto? Y abajo 0. Entonces, desde aquí podría yo, ¿cierto? Ya resolver el sistema. ¿Cuál es el problema? O leamos, ¿cierto? Aquí las ecuaciones. Lo que yo tengo aquí en el fondo como ecuaciones sería x1 menos 3x2 más x3 más 2x4 es igual menos 12, ¿cierto? De la primera fila tengo esa ecuación. La segunda me dice x2 más x3 más 2x4 es igual menos 2. La tercera fila me dice 7x3 más 16x4 es igual menos 39. Y la última me dice 38x4 es igual menos 76. Si quiero resolver esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde parto? Acuérdense. No te escuché bien. Profe, ah, sacando el pivote, pero de abajo hacia arriba. ¿Cierto? Lo que dice Gauss en particular, es que se parte de abajo hacia arriba, ¿cierto? Que es... ¿dónde está el puntero? Esta sería, ¿cierto? La primera que resuelvo. Con ese resultado voy a poder resolver la segunda. Con los dos resultados anteriores resuelvo la tercera y después la cuarta. O sea, en ese orden se van resolviendo hacia arriba. En este caso, ¿cierto? Lo primero que tenemos que... Vemos que aquí, ¿cierto? Esta nos dice al tiro qué cosa es x4. x4, ¿cierto? Es menos 76 dividido por 38. Y eso es en realidad menos 2. 38 por 2 es, ¿cierto? 76. Menos 76, obviamente,
el resultado que necesitamos, pero el entero es menos 2 en el fondo el resultado. Y aquí, que se note el menos, ahí sí. Y ahora, ¿cierto? Con eso yo voy al anterior, que es 7x3 más 16x4, pero ahora x4 es menos 2, por eso necesitaba, ¿cierto? Lo otro, entonces menos 39. De aquí esto lo llevo a 7x3 es igual menos 39. Fíjese que aquí el 2 por 16, ¿cierto? Les va a quedar menos 32. A este lado les queda, ¿cierto? Esto, menos 32. Y cuando lo paso al lado derecho, me queda obviamente aquí como más 32. Y, ¿cierto? Esto es menos 7. Y de aquí, ¿cierto? Desprendo que x3 es menos 7 dividido por 7 es menos 1. ¿Sí? Hasta el momento. ¿Vamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Sí. La que sigue con la segunda, ¿cierto? Es x2 más x3 más 2x4 es igual menos 2. Pero yo conozco que x2, ¿cierto? x3 es menos 1 más 2x4 que es menos 2 y eso es igual a menos 2. Entonces tengo x2 menos 1 menos 4 es igual a menos 2. Si ordeno eso, x2, ¿cierto? Va a quedar como menos 2. Esto es menos 5, ¿cierto? Las dos en conjunto y por lo tanto pasa como más 5 a la derecha y esto sería 3. Y está, ¿cierto? El que sigue. Esta es la otra. Esta es la otra. Y llegamos a la primera, sustituyendo hacia arriba, ¿cierto? Que es bastante más larga. x1 menos 3x2. x2 es 3 más x3, ¿cierto? Pero x3, ¿cierto? En este caso era menos 1. Pongámoslos ahí. Más 2x4, y x4 era menos 2, es igual a menos 12, ¿cierto? Acá arriba estamos trabajando esa ecuación. Entonces, tenemos x1 menos 9, menos 1, menos 4. ¿Se fijan si resolvemos todo eso? Y eso nos da menos 12. Menos 1, menos 9, menos 1, menos 10, ¿cierto? Menos 4, esto es menos 14 por ese lado. Ay, cuando llego muy al extremo, siempre hace eso. Menos 12. Y esto si lo ordeno, me queda x1 es menos 12 más 14, que es 2 positivo en el fondo. Y esa es la solución. Y tengo x1, x2, x3, x4, los valores, ¿cierto? Que aquí calculé. 2, 3, menos 1 y menos 2. Ups, eso salió muy feo. Y esto, ¿cierto? Es Gauss-Jordan, o sea, perdón, Gauss. Es solamente Gauss, ¿cierto? Porque en el fondo aquí no estoy despejando, ¿cierto? O sea, realizando las operaciones hacia arriba como para lograr, lógicamente, cero arriba y abajo. El problema, entre comillas, problema, ¿cierto? De Gauss es precisamente hacer esas operaciones que recién hicimos, que era tener que despejar, tener que hacer todas las multiplicaciones, pasar a la derecha, ¿cierto? Y toda esa historia, en el fondo es lo que Gauss-Jordan trata de evitar con la parte de hacer la matriz escalonada reducida. Y eso, bueno, vamos a verlo si a continuación, lógicamente, vamos a seguir operando, vamos a seguir iterando con la matriz ahí como nos quedó, ¿cierto? Que esta era la versión final de Gauss, pero podemos seguir iterando para llegar a tener la de Gauss-Jordan y ver, obviamente, y comparar que nos dé los mismos resultados que tenemos acá. ¿Dudas hasta ahora? No. No, profe. Ya, vamos a dejar de insertar. Por si acaso 2. Y aquí vamos a copiar esta matriz al otro lado.
Ahí estamos. Y ahora, Gauss-Jordan. Ahora viene la parte de Jordan. ¿Qué es lo que Jordan decía que había que hacer? ¿Por dónde había que partir? ¿De qué manera atacaba Jordan el problema? De abajo hacia arriba. ¿Cierto? Él tomaba en realidad este como pivote y atacaba, ¿cierto? Que estos fueran ceros. ¿Ya? Pero antes de eso, aquí hay algo que casualmente podemos hacer y que ayudaría bastante. Un pequeño detallito. ¿Qué podemos hacer ahí? Un pasito breve. Simplificar. Simplificar, ¿cierto? Porque el 76 y el 38, o 76 en realidad es 38 por 2, ¿ya? Casualmente aquí tenemos que podemos simplificar y dejar esto como un 1, ¿cierto? Y acá como un menos 2. Cuando si dividimos esto por 38. Las demás obviamente no se pueden. Habiendo aquí un 1 ya, por ejemplo, no hay por qué dividir, porque en el fondo crearían fracciones. 0, 1, 1, 2, menos 2. Esto, ¿cierto? Habiendo aquí primos ya no se puede hacer mucho. Creo que 39 también es primo. Entonces no hay mucho que hacer. Y ya, ahora sí, con esta matriz, ¿cierto? Operamos. Ese es el pivote. Y estos son, ¿cierto? Las víctimas que quiero ahí que se transformen en 0. Entonces, ¿qué se conserva? En este caso, como estamos recién partiendo, solamente la última fila. Y de ahí necesito hacerlo todos los tres de arriba. Casualmente aquí, ¿cierto? Los multiplicadores para la primera y segunda van a ser los mismos porque tenemos, ¿cierto?, el mismo número, pero lógicamente el resultado del resto de las filas no es el mismo. Y partimos, ¿cierto?, haciendo, bueno, puede ser en cualquier orden, pero yo necesito aquí una nueva R3 que sea un alfa por R4, que ahora es mi pivote, más un beta por R3. Aquí voy a necesitar un alfa por R4 más un beta por R2. Aquí voy a necesitar un alfa por R4 más un beta por R1. Y aquí de nuevo me pregunto, ¿cierto? Alfas y betas, ¿qué me sirven? Abajo, esta es como medio evidente cuáles sirven, ¿cierto? Habiendo un 1 de por medio, ¿cuáles serían mi alfa y beta? Uno y 16. Pero fíjate que en este orden está el alfa con R4. Ya, pues por orden yo siempre trato de que primero escribir en esta fórmula en realidad la pivote y después la otra, independiente si las filas están más arriba o abajo. Prefiero escribir primero la pivote, pero una cuestión de orden personal. O sea, igual tienen que acordarse nomás que cuál es la pivote, digamos, para no equivocarse en el fondo al momento de hacer las operaciones. Pero en este caso, bueno, el alfa es el 16, ¿cierto? Y el beta 1, para que quede el 16 menos 16. Pero uno de estos tengo que cambiarlo de signo, ¿ya? Alguno de ellos. ¿Cuál puede ser? Podría ser eventualmente el 16 para que, sí, mejor, que sea el alfa, el menos 16, para que no me cambie de signo el 7 que está aquí. Y sería, en realidad aquí las operaciones también son como un poco simples. En esta fila en particular, ¿por qué? Porque es R4 y R3. Pero R4 y R3 aquí y aquí, si se fijan, son ceros. Así que eso va a dar 0. En este otro, fíjense, es menos 16 por 0, ¿cierto? Por la par que está en R4, más 1 por 7. Entonces va a quedar el 7 positivo. Los números los calculé para que esto fuera 0, así que al final en realidad tengo que hacer una sola operación, que es el menos 16, ¿cierto? El multiplicador
por menos 2 más 1 por menos 39. Menos por menos más, 2 por 16, ¿cierto? Es 32 positivo, menos 39, y esto es menos 7. ¿Me siguen hasta ahí? Me perdí un poquito la última parte, pero Esta sí, operación. en la multiplicación que hice. Ya está, ¿cierto? Nos referimos a la quinta columna, ¿ya? El menos 16 es el multiplicador, este es mi alfa, que sacamos de acá. El menos 2, ¿cierto? Es ese menos 2. La cuarta, ¿cierto? Que es para mí la pivote. Más 1, que es el multiplicador. Y el menos 39 es el que está ahí, porque estoy operando R3 con R4. Entonces, y este es el único número en realidad que necesito calcular, porque todos los demás se pueden ver bastante directos. ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Pero qué es lo que te causa duda? Lo del menos 2, profe. Ya, pero el menos 2 es el de aquí, pues. ¿Sí? Ese. Sí, y salió, Eh, acuérdate, ¿de qué? De la simplificación del 38 y el menos 76. sí. ¿Ya? Ya, ya, sí. Sí, sí. Esto en el fondo es R4 beta R3. ¿De ahí de dónde salieron? Ah, ya, profe. Sí. Ya. La que sigue. Estamos acá, ¿cierto? En esta. Necesito que ese 2 se haga 0. Tengo un 1 abajo. Entonces, naturalmente, alfa puede ser menos 2, por ejemplo, para que me dé con el 1 negativo. Y beta puede ser simplemente 1 para hacer la operación. ¿Ya? Vamos a... Tiene una línea acá. Estoy operando ahora la cuarta con la segunda, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer ahora para obtener los resultados de esta fila. Cuarta con segunda, en la primera columna, ceros y ceros, así que va a ser 0. Cuarta con la segunda, hay un 1 solamente en la segunda, y eso es lo que yo multiplico por 1, ¿se acuerdan? 1, ¿cierto? Entonces va a quedar 0 por por multiplicador menos 2, 0, más 1 por 1, y me va a quedar de nuevo 1. Y aquí pasa lo mismo, en la cuarta tiene un 0, la segunda tiene un 1, y ese 1 va, ¿cierto?, por el beta, que es 1 en este caso. Que esas dos columnas quedan iguales de nuevo. La que sigue, este 2, va a ser 0, porque para eso escogí los multiplicadores, ¿cierto? Menos 2, que va a ser menos 2 por 1, más 1 por 2, y eso me da el 0 ahí. Y ahora sí, la que queda, ¿cierto? La quinta es la que necesariamente tengo que calcular. Y sería menos 2 por menos 2, por cierto, la cuarta fila, esto viene de R4, este es el alfa, más 1, que es el beta, por lo que está en la segunda, 2. 2 por 2 es 4, positivo, porque los dos son negativos, ¿cierto? Están positivos. Y esto da 2, ¿cierto? Menos 2, y esto daría 2 positivo. Ahí. Y estoy más cerca cada vez. ¿Qué me falta ahora? La primera. Aquí, bueno, se me acabando un poco el espacio. Pero, ¿cierto? Lo que necesitamos es la primera. Alfas y betas que nos den un 0 donde tenemos actualmente un 2, pero son los mismos porque era la misma fila, o sea, tenemos la misma operación 0 que necesitamos del anterior. Entonces puede ser un alfa menos 2 y un beta igual a 1. Operamos primera con cuarta, ¿cierto? De esta matriz, la primera con la cuarta. 0 abajo, eso va a ir por menos 2.
Fíjense que a todos les pasa lo mismo. De la primera, segunda y tercera columna, el menos 2 va multiplicado por ceros. Así que, en el fondo, lo que tengo que hacer para el resultado es multiplicar por 1 positivo la primera fila. 1 por 1, 1 por menos 3, 1 por 1. Así que esos tres primeros van a quedar iguales. Este va a ser un 0, porque para eso determiné los multiplicadores. Y de nuevo quedo con la misma operación en el fondo de digamos, el caso anterior, pero con los valores lógicamente que corresponden aquí. Con el menos 2, ¿cierto? De ahí, el 12 de allá arriba y sus respectivos multiplicadores menos 2 y 1. Y esto es 2 por 2, 4, positivo por los dos negativos y menos 12. Y esto me da menos 8. Ahí. Ya, hasta ahí claro. ¿Dudas? ¿Sí, profe? ¿Sí duda o sí claro? Sí, claro. Ya. Entonces, nos queda, ¿cierto? Esto es Gauss-Jordan. Cumplimos, ¿cierto? Con tener en el pivote para arriba los ceros que necesitamos. Perfecto. Subimos y vamos para el lado de acá, como el Gauss-Jordan quiere. Y ahora el problema son estos otros dos unos que necesitamos, ¿cierto? Que sean ceros. No creo que alcancemos a hacer mucho aquí. Mejor esto lo pasamos a la siguiente. Mire, de vuelta puse la otra. Guardemos para que no. Y ahora seguimos, ¿cierto? Con la siguiente iteración. No sé si podemos simplificar una. ¿Cuál? ¿La tercera? ¿Cierto? Tenemos dos cifras significativas nomás y las dos son 7, solo con signos cambiados. Así que vamos a copiar toda la otra que no vamos a alterar. 0, 0, 0, 1, menos 2. Y esta sí la cambiamos. 0, 0, 1. Vamos a dividir esto por 7. 0, menos 1. Y esta sí es más fácil de trabajar. Tenemos que cambiar la primera y la segunda usando como pivote, ¿cierto? La tercera. Alfa R3, ese es mi pivote, más beta por R1 y por R2 respectivamente. Pero de nuevo, aquí está facilita, ¿cierto? Pues alfa y beta, porque bueno, ambos son unos, con simplemente un tema de signo. Y el otro, bueno, y el mismo número, obviamente, unos. Entonces podemos asignarle, en el fondo, el menos 1 donde queramos. En este caso, conviene más, entre comillas, que la pivote vaya por menos 1 y la otra vaya por 1, porque sería menos 1 por el 1, va a quedar menos 1, y arriba lo dejamos igual. Entonces es como restar, por ejemplo, R2 con R3 y restar, ¿cierto? R1 con R3. O sea, sería 1 menos 1, 1 menos 1, y me queda inmediatamente el resultado que necesito. Entonces aquí lo hacemos con esos signos. Ni siquiera necesitamos escribir mucho los cálculos porque son bien directos. 0, 0, 1, 0, menos 1. Y aquí, ¿cierto? Esta nueva fila en el fondo es
R2 menos R3. Y esta nueva fila, ¿cierto? Será al final R2, perdón, no, R1 menos R3. ¿Ya? Que en el fondo es aplicar esos multiplicadores. Entonces tengo 0 menos 0 es 0, 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0, 0 menos 0 es 0, 2 menos 1 es 1, ¿cierto? Aquí, 2 menos 1, perdón, 2 menos menos 1, ahí me equivoqué. Ahí me equivoqué. Tenía el signo también. Ahí sí, ¿cierto? Es 2 menos menos 1, y eso sería, ¿cierto? 3. Y el otro es 1 menos 0, menos 3 menos 0, 1 menos 1, el otro 0 que necesito, 0 menos 0, y menos 8 menos menos 1. Entonces, ¿cierto? Sería menos 7. ¿Ya? ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Y me queda una última cosita nomás, que es ese pivote, y esto tiene que ser 0. Entonces, mi nueva fila 1 será el resultado de la 2 por un alfa más un beta por la 1, de modo que alfa por 1 más beta por menos 3 me dé 0, ¿cierto? Está claro que aquí debe ser 3, para que dé por 1 el 3, y 1 por el menos 3 me dé el 0. ¿Cómo afecta esto, cierto? Esto, fíjense, acuérdense, es R2 y esto es R1. Entonces tengo el 3 por 0 aquí, más 1 por 1, queda igual. El 3 por el 1, 3 positivo, por el 1 por el menos 3, que obviamente es el 0. Estas dos, fíjense, es una operación entre la primera y la segunda. Tengo puros ceros, así que no tengo nada que calcular en realidad. Y ahora esta sí, es 3 por 3, ¿cierto? Que es ese 3. Y el otro es más 1 por el menos 7 que tienen ahí. 3 por 3, 9, menos 7, 2 positivo. Y el resto es idéntico a la anterior. Ya. ¿Terminé o no terminé? ¿Hay algo que hacer? ¿Terminó ayer? Ya. ¿En qué es cierto me tengo que fijar para definir que real terminé? Si están todos positivos. Los pivotes, ¿cierto? De partida. O sea, son como dos condiciones. Una, bueno, que tenga en general la forma, ¿cierto? Escalonada reducida. Y eso es que los pivotes, ¿cierto? Son unos, positivos lógicamente. Y que donde están los pivotes, para arriba y para abajo, ¿cierto? Tienen que ser 0. Por eso tiene que ser, ¿cierto? Escalonada reducida. Cuesta escribir con esta cosa. Casualmente, en este sistema, ¿cierto? Por las particularidades que tiene, terminamos solamente con variables básicas, ¿de acuerdo? Pero es una casualidad, o sea, porque este sistema en particular tiene esa característica. Muchas veces, ¿cierto? Aquí yo puedo tener entre medio variables no básicas. Y en las columnas de las variables no básicas, ¿cierto? No tengo este comportamiento de ceros hacia arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Así que ahí lo que me importa, lógicamente, es que en las básicas esto tenga esta lectura en el fondo directa. Ya. Y nos dio lo mismo, ¿no? 2, 3, menos 1, menos 2. 3 menos 1 menos 2. Lo mismo, ¿cierto? Que hayamos visto en delante. Ya, por lo menos no nos equivocamos. Me voy a guardar. Y volvemos a la...
Ahí está. Ya. ¿Dudas? No, profe. ¿No? No. Bueno. Entonces, bueno, hay otro ejercicio aquí que es de Gauss-Jordan, ya, el que sigue, este otro. Es como ven, un poquito, tiene una variable más en el fondo, ¿cierto? Misma cantidad de ecuaciones, pero una variable más. Pero a ver qué hora es. No, todavía nos queda para... Preferiría ver en realidad otro método y quizás en la próxima clase repasamos de nuevo todas estas cosas, pero en Excel podemos hacer por el próximo Gauss-Jordan, cuando volvamos a hacer el ejercicio este, lo hacemos en Excel y ahí vamos a andar obviamente mucho más rápido para recordarnos simplemente del procedimiento. ¿Ya? Este otro, ¿cierto? En realidad me interesa más que recordemos el tema de cómo cómo se aplica en este caso, ¿cierto? El método de la matriz inversa, que eso vamos a anotar acá arriba, ¿cierto? Este es el método de la matriz inversa. Y aquí, el método de la matriz inversa, ¿se acuerdan algo de...? Bueno, lo vimos en la clase pasada, pero era, ¿cierto? Que yo, en general, ¿cierto? En cualquier sistema, todo lo que hemos estado viendo, partimos de que nuestra matriz A es la matriz de coeficientes del lado izquierdo, ¿cierto? Sería 2 menos 1, 2. 0, ¿cierto? Porque no se ve y en la primera ecuación, por lo tanto es 0, 4, 1. 8, z en la primera ecuación y 0, 0 porque no se ve, no participa en las otras. Que eso es A. Que X, ¿cierto? Es, en este caso, X y Z, que llamamos casualmente las variables de esa manera. Y que B es 8, 36, 9. Cuando empezamos a ver sistema de ecuaciones, dijimos, ¿cierto?, que se podía representar el sistema de esta manera, como una multiplicación de matrices. AX, esas dos que están arriba, multiplicadas, es igual a B, en realidad es equivalente a esto otro, pero escrito como matrices, simplemente eso. Y el método, digamos, de la inversa, lo que dice es que, obviamente, las PPT pueden revisar que si uno aquí multiplica por el lado izquierdo, ¿cierto? Ambas matrices, ¿cierto? O ambos elementos, los dos lados, ¿cierto? Por la inversa de A, lo que obtengo es que el resultado del sistema es A a la menos 1 por B, ¿cierto? Es la inversa de la matriz A multiplicado por el lado derecho, directamente. Entonces, si yo puedo calcular la inversa, cuando se puede, ¿cierto? No siempre se puede. Cuando yo la puedo calcular, puedo aplicar esto lógicamente y tengo la resolución del sistema mucho más rápida. Y aquí, obviamente, hay dos métodos. En Excel, ¿cierto? Que también lo vamos a hacer en su momento. Está la función m inversa. ¿Ya? Que ya lo vamos a usar. Y la otra función, ¿cierto? Manualmente, es cuando, ¿cierto? Yo utilizo una matriz ampliada, una matriz extendida, ¿cierto? Que si se acuerdan, era por el lado izquierdo la matriz A y por el derecho la identidad. Y que aquí yo aplicaba Gauss-Jordan, ¿cierto? Para llegar finalmente a tener aquí al lado izquierdo la identidad. Hago las operaciones para lograr la identidad aquí. Y aquí lo que me queda, el resultado de esto es la inversa, ¿cierto? Eso es lo que se aplica, a eso llega. ¿Qué más? Aquí, bueno, características necesarias, ¿cierto? Son 3 ecuaciones, si se fijan, y 3 incógnitas. Debe ser cuadrado, 3 por 3, ¿de acuerdo? No funciona para otra situación. Y aquí, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos en realidad es primero hacer nuestra matriz ampliada,
El 2 menos 1, 2, 0, 4, 1, 8, 0, 0 es nuestra matriz original, pero yo acá le escribo la identidad, ¿cierto? El 1 en las diagonales y el resto 0. Y aquí empiezo a iterar, ¿cierto? Buscando que la matriz que está acá al lado izquierdo de esta matriz ampliada se transforme en la identidad, aplicando Gauss-Jordan. ¿Cuál es la primera operación que tengo que hacer? Invertir. ¿Invertir qué cosa? A. Sí, por eso, pero la operación en particular, ¿cierto? El que tengo que hacer es Gauss-Jordan. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Vamos a segundo. Pivote. Exacto. Pivote y las dos que necesitan ser ceros. Pivote lo dejo igual. 2, 0, 8, 1, 0, 0. Y aquí necesito dar el resultado de alfa por R1 más beta R2. Que en este caso, por ejemplo, me sirve que alfa sea 1, me dejo un 2 por 1 arriba, y el beta sea 2, y queda 2 por menos 1 menos 2, ¿cierto? Ahí tendría 1 por 2 más 2 por menos 1 para hacer el 0, ¿cierto? En la primera columna esto. Y ahí tengo el 0 que necesito aquí, pero tengo que hacer la operación lógicamente para las otras 5 posiciones, para todas, es para todo, ¿cierto? Lo que está al lado. Aquí hay varias que, de hecho todas, se pueden hacer prácticamente sin calcular porque en todas hay un 0, ¿cierto? En todas entre la 1 y la 2, si se fijan, siempre hay un 0 presente. Entonces al final va a ser la multiplicación del multiplicador del alfa o el beta por el número que está ahí y listo, ¿cierto? No vamos a necesitar más que eso. Fíjense que sería en la segunda, es alfa por R1, ¿cierto? Es 1 por 0, así que no influye, más 2 por 4. Ahí va un 8. El otro va a ser 1 por 8, el 8, más 2 por 0, 0. Y aquí me va a quedar 8. Este va a ser 1 por 1, ¿cierto? Más 2 por 0 va a ser 1. 1 por 0 más 2 por 1, 2. Y el otro es ambos ceros. ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿No? Sí, O sí. lo escribo en las operaciones. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Sí, le seguí. Y la otra operación, ¿cierto? La que está acá abajo también se puede hacer bastante visualmente porque es alfa R1 más beta R3. Y si ven que los dos son 2 en el fondo, sería como hacer alfa, por ejemplo, 1, beta es igual a menos 1. Y lo que les queda al final es, en este caso, sería, ¿cierto? Alfa por 1 es el 2 de arriba, 2 por 1, menos, ¿cierto? Por el menos 1 por el 2 que está en la tercera. Así que al final esto en forma reducida les queda R1 menos R3 directamente, ¿cierto? Si hacemos toda la operación y asimilamos los unos, eso solamente cambia el signo de la operación. R1 menos R3, entonces sería 2 menos 2, o sea 0. 0 menos 1, 8 menos 0 es 8, 1 menos 0 es 1, 0 menos 0 es 0, y 0 menos 1 es menos 1. ¿Sí? ¿Me siguen? Esa última no alcancé, profe. No ¿En estoy la seguro. última fila o la...? Sí, en la última fila. Ya. En el fondo, ¿cierto? Si hago esto del el alfa R1 más beta R3 con estos números, ¿cierto? Lo que voy a tener es, por ejemplo,
Aquí 1 por R1 menos más menos 1 por R3, que es lo mismo, ¿cierto?, que escribir R1 menos R3 al final, ¿cierto? Sí, Pero con el alfa y beta. Entonces hago cada uno, pues 2 menos 2, el 0. El 0 menos 1, menos 1. 8 menos 0, el 8. El 1 menos 0 es el 1. 0 menos 0, 0. Y 0 menos 1, menos 1. Profe, una pregunta. Dime. En la matriz ampliada, cuando colocó el 1, el 0, el 0, ¿de dónde ¿Ya? sacó esos datos? Esta parte de acá. Sí, esa parte de ahí, profe. No puede ser por eso digo, el método consiste en eso. Y el método, digamos, obliga a lo que les decía acá. Ustedes escriben la matriz original al lado izquierdo y el otro lado, ¿cierto?, complementan con la matriz identidad. Y a todo esto ustedes le aplican Gauss-Jordan, pero guiado por el lado izquierdo, o sea, tratando de lograr que el lado izquierdo termine siendo la matriz identidad. Pero como le hacen las operaciones a toda la matriz, ahí es donde el lado derecho se va transformando en la matriz identidad. Pero así funciona el método en el fondo, ¿cierto? Viene de acá. De que tienes que partir de esta matriz. Ya. Y ¿qué nos queda? Bueno, estamos, ¿cierto?, en Gauss-Jordan. Nos falta harto todavía. Imprimamos esto y vayamos a pasarlo a la siguiente. Ya, ahí, acá, ahí, vemos, guardamos para que no lo perdamos. Ya, y ahí estamos de nuevo. Para la próxima iteración, ¿cierto? La primera fila ya tiene por lo menos los ceros donde los necesitamos. Bajamos a la derecha, encontramos el 8 y por supuesto ese menos 1 es el que no debería estar ahí. Necesitamos entonces hacer ahí un 0. Yo sé que voy a conservar la primera fila por ahora. La segunda pasa a ser mi pivote, que la conservo también. Y esta otra, ¿cierto?, es donde yo necesito una nueva fila. 8 y menos 1, ¿cierto? Considerando que es alfa por R2, que es la pivote, más beta por R3. Implica, por ejemplo, que alfa con 1 y beta con 8, ¿cierto?, me va a dar lo que necesito. Porque sería 1 por 8 más 8, que es multiplicador, por menos 1. Y ahí me queda el 0 que necesito. Y esto lo tengo que operar, obviamente, para todo el resto de las columnas. La operación es entre R2 y R3. Aquí R2 y R3 son ceros en la primera columna, así que yo sé que eso va a ser 0. Yo sé que la segunda va a ser 0, porque lo estoy haciendo intencionalmente, entonces necesito las otras 4. Y mejor aquí anotémoslas, para que no nos confundamos, porque los números ya empiezan a ser un poco más grandes, pero más. Hay hartos ceros todavía, lógicamente, eso va a facilitar algunos cálculos, pero mejor no equivocarse. Ya. La fila, ¿cierto? Este lado de acá izquierdo corresponde a R2, ¿cierto? Y R2 es en las posiciones que todavía no conozco. Es 8, 1, 2 y 0, ¿cierto? Lo que está aquí, toda esta parte de acá. El otro lado, ¿cierto? La 3 es 8, 1, 0, menos 1, ¿cierto? Lo que está aquí. 8, 1, 0, menos 1. Esto es calcular solamente estas cosas.
1 por 8 es 8. Más 8 por 8 es 64. Y esto es, ¿cierto? 72. 1 por 1 es 1. Más 8 por 1 es 8. Esto es 9. 1 por 2 es 2. Más 8 por 0 es 0. 1 por 0 es 0. Más 8 por menos 1, menos 8. Aquí entonces tengo, por este lado es 72, 9, 2, menos 8. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ya. Siguiente. ¿A dónde tenemos que atacar ahora? Este color. Ocupar Jordan ahora. No te escuché bien. ¿Qué hay que ocupar Jordan ahora? O sea, estamos, ¿cierto? Hasta este punto fue un poco Gauss, ¿cierto? Porque en el fondo tenemos los ceros abajo de la diagonal, como queríamos. Y claro, ahora en el fondo aplicamos la parte Jordan, que es tomar ese como pivote y que estos sean, ¿cierto? Ceros. Porque necesitamos la versión, ¿cierto? Escalonada, o sea, la identidad. Al final necesitamos la identidad en el lado derecho. Eso implica que aquí, para la próxima iteración, la última nos va a quedar igual. No se puede simplificar, ¿cierto? Lamentablemente estamos por ahora con números grandecitos, pero está complicado, esos números no hay cómo simplificarlo. Y sí necesitamos que aquí tengamos un 0 y aquí tengamos un 0, ¿cierto? Esto es lo que estamos buscando. Esta fila será alfa por R3 más beta por R2. Y esta será alfa por R3 más beta por R1, ¿cierto? ¿Qué número ahí me sirve? 72 y 8, ¿tienen alguna relación entre ellos? Sí. En estos casos, ¿cierto? Ahí es donde me sirve realmente buscar si son múltiplos o cosas por el estilo, para que por lo menos esto sea más manejable. Y afortunadamente aquí sí, pues sí lo son. Porque el 9 por 8 me da 72. Entonces en el fondo es alfa por R3, pero ahí puede ser 1. Tenemos que obviamente asignar signo, puede ser menos 1 por 72 en ambos casos, más, y aquí por ejemplo puede ser 9 por los 8. Casualmente, de nuevo, todos son iguales, pero es pura casualidad, ¿ya? Así que necesitamos en el fondo la misma operación en los dos lados. Y esto va a dar 0, pues está calculado para que así sea. Pero esas operaciones son las que necesitamos hacer en el resto de las columnas. Segunda columna, aquí fíjense, la operación es entre tercera y segunda. Ambas son ceros, así que independiente de los multiplicadores, eso es 0. Esta posición en la 2, 2, ¿cierto? Es 0 abajo, que es, ¿cierto? El menos 1, el que va multiplicado por esto, que va a ser 0, más 9 por este, 9 por 8. Así que aquí va a ser 72. Positivo. Este intencionalmente lo dejé en 0. Y acá, ¿cierto? Aquí sí hay una operación, acá también. Y esta otra, sí es una operación simple, pero mejor hagámosla. Estamos haciendo aquí la R2. Es menos 1 más 9 por, esto es R3, ¿cierto? Este lado va a ser R3 y por lo tanto es 9, 2 menos 8. Y el lado de acá, el lado derecho, ¿cierto? Es R2. Y sería 1, 2, 0.
Entonces es 9 menos 9 más 9 positivo me da 0. Aquí. Menos 2 más 18, 16. Ahí. Y 8 positivo, ¿cierto? Más 0 me da 8. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Ya. Y vamos, ¿dónde podemos inventar aquí un espacio al lado para tenerlo todo en la misma parte? Se ve medio feito, pero... Ya. Y ahora lo que me queda, ¿cierto? Es la operación de R1, que es los mismos números en el fondo. Aquí nos podemos dar cuenta que es R3 con R1, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿qué nos ayuda? Ese obviamente es 0. R3 con R1, aquí son ceros. Se fijan en la segunda columna, así que ese es 0. En la primera, R3 es 0, así que solamente es multiplicar el R1 por el número, ¿cierto? Por el multiplicador que tengo para él, que en este caso es 9, ¿cierto? Es 2 por 9, 18. Acuérdense que esto viene de aquí, que esto es R1 y esto es R3. ¿Ya? Y estoy usando menos 1 y 9. Y las otras posiciones, en la última, ¿cierto? Tenemos 0 y 0. Así que aquí de nuevo va a ser 0. Y estas otras, bueno, es 0 y 2. Aquí podríamos hacer el 2 eventualmente, ¿cierto? Que bien. Ah, perdón. No es 0 ahí. Me equivoqué. Nada que ver. Ese no es 0. Porque yo estoy haciendo R1 con R3. Pues si son las operaciones es entre ellas. Así que aquí sí hay que hacer operaciones. Ese es 0, 0, 0 y el otro sí sigue siendo 18. Así que vamos a hacer las otras operaciones acá. Es menos 1 más 9 por, bueno, o sea, obviamente las cifras que correspondan, pero vamos a... Primer caso, ¿cierto? Esto es R3. Entonces 9, 2 menos 8. 9, 2 menos 8. Y la otra es R1, que ahora es 1, 0, 0. Y aquí, ¿cierto? Tengo, la primera es menos 9 más 9. ¿Se fijan? Es 0. La otra es menos 2 más 0. Es menos 2. La otra es 8 positivo más 9, ¿cierto? Más 0, menos por 0 es 8. Aquí me va a dar 0, menos 2 y 8. Ya. Hasta ahí. ¿Qué me falta? No sé, profe, me perdí en la última parte. Pero lo que hice acá, ¿cierto? Es la operación que nos faltaba, que era obtener la nueva R1 para hacer, ¿cierto? Los ceros aquí, pues en estas dos posiciones, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. Estamos nomás aplicando Gauss-Jordan y lo que nos quedaba en el fondo era en esa tercera columna lograr los ceros arriba. Y esto aquí, acá arriba, ¿cierto? Donde digo R1 eran los cálculos de acá. Simplemente que hicimos nomás los más complicados porque los otros como que se veían un poco para dónde iban. Ahora lo que hay que ver es si para Gauss-Jordan todavía tenemos que hacer algo más, ¿no? Si nos queda algún paso, si cumplimos con la forma de Gauss-Jordan en esto, todavía algo nos queda. Y si ustedes observan, en realidad hay un puro detalle con respecto a que esto sea el lado izquierdo, sea efectivamente Gauss-Jordan, ¿cierto? Completo. ¿Cuál sería ahí mi problema? ¿Qué es lo que todavía tengo que hacer?
Transformarlos a 1. ¿cierto? Que sean los pivotes 1. Entonces, en el fondo es, aquí acá un chiquitito, dividir esto por 18, dividir esto por 72, dividir esto por 72, ¿ya? ¿De acuerdo? Y aquí van a aparecer fracciones al lado derecho necesariamente, pero por último, este es el último paso que hay que hacer, ¿cierto? En el fondo, así que que a esta altura aparezcan fracciones no es particularmente malo, porque por lo menos no voy a tener que operar con ellas, así que es cierto, en ese sentido solamente van a estar aquí y ya no van a molestar. Entonces la primera fila, ¿cierto? Si la divido por 18, me va a quedar lógicamente el 1 que necesito. Va a quedar el 0 ahí, el 0 ahí. El 0 acá. Y menos 2 dividido por 18, ¿cierto? Es menos un noveno. ¿Sí? Sí. Y 8 dividido, ¿cierto? Por 18, ¿lo puedo simplificar de alguna manera? Escribimos acá arriba, 8 dividido por 18. Es equivalente a ¿cuánto? Los dos son 4 pares, partido 9. ¿cierto? Por lo menos se puede dividir por 2. 4 9 y ahí ya sí que no podemos hacer más. 4 novenos. Segunda fila, dividido por 72. 0, 1, 0. Para eso lo hice, 0 aquí. Y tengo un 16 dividido por 72 y tengo un 8 dividido por 72. ¿Qué puedo hacer? ¿Para dónde se puede simplificar eso? Acuérdense que el 72 de hecho apareció de una multiplicación de 8. ¿Se acuerdan que en realidad 9. sí, 8 por 9, es que no veo el punto donde estoy. Ahí, que 8 por 9 es 72. Entonces, en el fondo, esto es como dividir esto por 9. Al final me quedaría, o sea, por 8. 8, ¿cierto? Dividido por 8, aquí me va a dar 1. Y 72 dividido por 8 me da 9. Así que 8/72, en realidad, ¿cierto? Es un noveno. Y acá arriba, el 16 y el 72, ¿cierto? Si lo divido por 9, perdón, por 8, ¿cierto? 16 dividido por 8 es 2 y 72 dividido por 8 es 9. Entonces uno es 2 novenos y el otro es 1 noveno. Aquí abajo, ¿cierto? Donde está el 16 es 2 novenos y este otro es 1 noveno. Y la última es, esto me carga que haga esto. 0, 0, 1, ¿cierto? Y aquí de nuevo tengo el 9 dividido por 72. Tengo un 2 dividido por 72. Y tengo un menos 8 dividido por 72. Aquí es al revés, ¿cierto? 9 dividido por 9 es 1. 72 dividido por 9 es 8. Esto no se puede simplificar mucho. Es 1,36, ¿cierto? Partirlo por la mitad. Y acá tengo de nuevo el 8,72, pero negativo. Es un noveno negativo. Entonces acá abajo voy a un octavo, un 36avo y menos un noveno. Ya. Y ahí sí, esto que quedó acá es la inversa de la matriz original que teníamos, ¿cierto? Que era la A. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Ya. Probemos ¿cuánto tiempo nos queda más o menos justo? Ya, probemos en Excel. Pues, sí, obviamente, las matrices, acuérdense, multiplicadas estas dos matrices, deberían darnos, por supuesto, la matriz identidad, ¿de acuerdo? Así que vamos a... Ay, espera, no, pasé a la otra.
Guardemos, guardemos. Esperemos que no se caiga. No se cayó, no se cayó. Ya. Y aquí necesitamos, por una parte, rescatar lógicamente la inversa que calculamos. Necesitamos llevarla al Excel. ¿Dónde estoy? Aquí. Y obviamente nos sirve solamente el lado izquierdo. En blanco. Y necesitamos traernos de vuelta también la matriz original. Que era... puede ser esa, no sé. Acá nomás en realidad necesitamos. Y ahí tenemos los datos que necesitamos. Vamos a agrandar esto un poco para que se vean mejor los números. Y dos matrices de 3×3. Y la primera es la matriz original. 2 menos 1, 2, 0, 4, 1, 8, 0, 0. Acá necesito la inversa. Aquí, en realidad, por ejemplo, lo que les recomiendo hacer, por ejemplo, un noveno, obviamente, te lo podrían escribir como 0, como alguna cosa, ¿cierto? Hacer, obviamente, la expresión con decimales de un noveno. Pero eso es súper impreciso. Entonces, en el fondo, es mejor hacer la operación. Por ejemplo, 1 dividido por 8. Ingresarlo así. 1 dividido por 8 es un número exacto, ¿cierto? Que tiene 3 decimales, no es problema. Pero en este caso, por ejemplo, los novenos, ¿cierto? Menos 1 dividido por 9 es un número, digamos que no infinito en el fondo, o sea, es 0,1 periódico, ¿cierto? El número es periódico. Y en ese caso es mejor ingresarlo de esta manera. 0 es igual menos 1 dividido por 9, para que Excel ocupe, digamos, toda la precisión numérica que tenga, ¿de acuerdo? Porque al multiplicar aquí puede que tengamos un cierto efecto que es un pequeño problema de Excel en realidad, no de la operatoria. Vamos a verlo al tiro. En cualquier ocasión donde tengan fracciones que son periódicas, ¿cierto? O con decimales infinitos, se genera este problema en Excel. Ya. Y estas son las matrices. Y si no nos equivocamos en los cálculos, esto debería dar la matriz identidad. Si nos equivocamos, vamos a tener que buscar dónde fue. mmult, ¿cierto? La multiplicación de matrices. Y aquí, ahí. Y la segunda, acá. Ahí, cerramos. Y el control shift enter. Ahí nos dio, ¿cierto? La matriz identidad, así que no nos equivocamos en los cálculos, por suerte. Sí quiero, ver una pequeña prueba. Voy a mandar esto. No, este no tiene ese problema. Pasa a veces
Que no sé si con ustedes pasó en alguna multiplicación que habremos hecho, de que ahí no aparecieron ceros en realidad, que apareció otra expresión. ¿Nos ha pasado a nosotros? Parece que no, profe. Ya. Lo que pasa, por una cuestión de precisión numérica de Excel, es que, por ejemplo, en los ceros, eventualmente, en vez de decirles cero, ¿cierto? En vez de que Excel ahí les muestre un cero, lo que les va a decir, por ejemplo, a cualquier número, si es 1,2 o alguna cosa, exponente menos 20, por ejemplo, ¿ya? Y eso, ¿se acuerdan cómo es la notación exponencial? Lo que significa la notación exponencial, ¿no? ¿Sí? Parece que no. Ya. A ver, se los voy a anotar en la PPT, que es más fácil escribir. No, profe, no. ¿Ya? No me acuerdo. Ya. Vamos acá. Aquí tenemos una en blanco. Ya. Por ejemplo, en notación exponencial, si a usted le dice, no sé, 7 por 10 elevado a 6, ¿cierto? Eso significa que esto es 7 millones, porque es un 7 seguido por 6 ceros. En el fondo esto es lo que está diciendo ese 6. Y obviamente esta notación, bueno, 7 millones es como un número chico, pero si fuera 2,7 por 10 elevado a 12, para ahorrarse la lata de que desde esta coma para allá, ¿cierto? Hay 12 posiciones, entonces esto es como 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ese es el número. Entonces, para evitarlo escribir así, lo escribimos como notación exponencial, ¿ya? Y también funciona al revés. Si fuera, por ejemplo, 2,7 por 10 elevado, pongámoslo por ahora más chico, a menos 6, ¿ya? Es en el otro sentido, es de la coma para allá, hay 6 posiciones antes de la coma donde realmente está. Entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí viene el 2 y ahí el 7. Esto obviamente escribirlo así, bastante mejor escribirlo como 2,7 por 10 elevado a menos 6, pues más práctico. Y Excel, por una cuestión de precisión numérica, se complica mucho con los números cuando son periódicos, con, no sé, pues los 1/9, los 1/3 o cualquier otra expresión. El 1/7, por ejemplo, por el hecho que es primo, el número, el decimal es infinito, pero no es periódico como los otros, pero es infinito. Y cuando eso pasa, empieza a entrar en juego la precisión numérica de Excel, ¿ya? Cuántos decimales puede manejar. Y de repente, cuando hace eso, en multiplicaciones que deberían dar 0, ¿ya? Para Excel en realidad lo pone como, por decir un número, si cualquier cosa les va a decir 2,7 por 10 elevado a menos 20, le sale algo así, ¿ya? O a menos 18, menos 17, le sale aquí un número grande pero negativo, que están en este caso, ¿ya? O sea, estamos hablando de que tienen un 0, y en este caso, literalmente, 19 ceros antes de llegar al 2. Entonces, para Excel, digamos, eso no pudo darse cuenta que eso era un 0, pero ustedes cuando ven este número, ustedes saben que esta cuestión es un 0, porque realmente lo que debía ser el resultado ahí es un 0. Y que solamente el Excel fue el que no fue capaz, obviamente por su precisión numérica, de darse cuenta de eso. Igual, o sea, dentro de todos los software de cálculo estadístico, cosas que quieran hacer, Excel no es lo más preciso que hay, pues lejos, que no es para nada preciso. Si ustedes van a trabajar con números típicos, planilla de cálculo, ingresos, costos, números enteros o números, no sé, pues de tantos millones para arriba o cositas así, o decimales, por ejemplo, ya que sean hasta 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9, hasta incluso 10 elevado a menos 12, Excel, perfecto, ni un problema, ahí no se hace problema. Pero si ya empiezan en este orden de moverse más allá del menos 12 de decimales, de coma, de más allá de la coma,
no, Excel se marea. No empieza, pero no es tampoco que el cálculo sea tan terrible. En ningún caso, digamos, va a dar un disparate. Pero sí empieza a tener problemas de redondeo. Sí, al final, así muy al final de la precisión que puede manejar, empieza a tener problemas de redondeo. Porque si se fija en Excel, no sé, no me acuerdo en este momento de cuánto es la precisión de los decimales de Excel. Pero supongan que sean, no sé, pues ya los mismos 20. Entonces, los números periódicos, como por ejemplo, si fuera 1,7 periódico, ¿cierto? Excel lo que va a hacer, manejar internamente un 77777 y al final un 8, pues, obviamente. El último lo aproxima. Y si lo aproxima, lógicamente cuando lo opera con otro número que también es periódico y que también a la última cifra la aproximó, y después lo suma con otros números que también tuvieron la misma característica, todos esos errores se acumulan. Y al final terminan, en vez con un 0, con una expresión de este tipo. Excel lo dice, por ejemplo, le sale 2,7e menos 20. Le va a decir eso, algo así. ¿Ya? Si les aparece, acuérdense, este e menos algo, en realidad significa que es un montón de ceros antes de que se pillen a la coma decimal ahí donde te la está mostrando. En ese caso, si les llega a pasar por ahí, no, es 0. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Efectivamente es 0. Hay ejercicios aquí, se los menciono, por eso les decía si nos había salido, porque yo sé que en algunos de los ejercicios que tengo en los ramos que estoy haciendo, nos pasó, pues nos aparecieron como en estas matrices que debía darle identidad, como en 3 posiciones nos aparecieron esos números. Y está bien, si son ceros. El problema es que la operatoria que tuvo que hacer con los números que trabajó, la cuestión obviamente perdió ahí toda la precisión. Así que eso es. ¿Dudas? Parece que sí nos había pasado, profe. ¿Sí? Ya. En ese caso, ¿hay que cambiarlo a un 0 nomás o hay que dejarlo? ¿Sí? ¿No? O sea, es que en realidad como tú estás comprobando que da la matriz identidad, así que no, o sea, tú dices, y yo si lo veo, si yo sé que eso es un 0, no hay problema. Pero tú puedes concluir que efectivamente es un 0 también, porque hay personas que ven eso y, oh, esta cuestión falló, y trata de encontrar la falla y jamás la vas a encontrar porque es un problema de Excel, no tuyo. Entonces, también para que ustedes se den cuenta y no sigan buscando un error donde no existe, porque en realidad es un problema de Excel. Ya. Y ya, eso obviamente es por el lado de este método, ¿cierto? Que el del inversa. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. Y mucho tiempo no tenemos, pero podríamos leer este enunciado por mientras, y quizás partir de aquí la próxima semana. ¿De qué se trata esto? Obviamente de que este enunciado, detrás de este enunciado, lógicamente, hay una forma de plantear esto en la realidad, que es un sistema de ecuaciones. Este tipo de enunciados y la transformación que vamos a hacer, lógicamente, después cuando lleguemos a la unidad 3, nos va a aparecer mucho, ¿de acuerdo? Porque la unidad 3, programación lineal, se trata de transformar problemas industriales reales o distintas situaciones de toma de decisiones en general a modelos matemáticos de programación lineal, que ya veremos cómo que son particularmente. Pero muchas de las restricciones que aparecen en esos problemas vienen así, vienen dicho de esta manera. Por ejemplo, leámoslo. Una fábrica de automóviles produce 2 modelos, A y B. El modelo A requiere 1 hora de mano de obra para pintarlo y media hora de mano para pulirlo. El modelo B requiere 1 hora de mano de obra para cada uno de los 2 procesos, ¿de acuerdo? Pintarlo y pulirlo. Durante cada hora que la línea de ensamblado está funcionando, existen 100 horas de mano de obra disponibles para pintura y 80 horas de mano de obra para pulido. ¿Cuántos automóviles de cada modelo pueden terminarse cada hora si se utilizan todas las horas de mano de obra? ¿Se entiende? ¿Para dónde va la cosa?
Sí, profe, más o menos. ¿cierto? Es por ejemplo, ya, entonces lo alcanzamos por último a hacer. Digamos que existe XA y XB y que sean, ¿cierto?, la cantidad de autos tipo A en este caso, ¿cierto?, fabricados. Y la otra es la cantidad de autos tipo B fabricados, ¿ya? XA y XB. Si me dicen que tengo 100 horas para pintar y tengo 80 horas para pulir por cada hora, en realidad, ¿cierto?, que de ensamblado. Entonces, bueno, aquí obviamente cuando si en ensamblado pasa una hora y tengo 100 horas acá, pues porque en el fondo pueden haber, por ejemplo, 100 personas pintando y tengo 100 horas, ¿cierto?, en paralelo, ya, una cuestión de balance de línea. Y, ¿a dónde estoy? El tema es, el lado aquí izquierdo, ¿cómo yo puedo representar el uso por los autos que pasan de esas horas? ¿De qué manera? ¿Con qué datos aquí me sirve para representar? ¿Se ve con las cifras que están ahí donde viene? Porque, por ejemplo, me dicen, modelo A requiere de 1 hora de... Uy, perdón, lo rayé encima. De 1 hora de mano de obra para pintarlo. Entonces, si por ejemplo, proceso 50 autos A, ¿cierto? Como cada uno requiere 1 hora, obviamente serán 50, ¿cierto?, horas consumidas. ¿Se entiende? Entonces aquí sería 1, porque es 1 hora casualmente. Y el B requiere 1 hora de mano de obra también de pintura, ¿cierto? Entonces también sería, por ejemplo, 1. Y bueno, B dice que es una hora de mano de obra para cada uno de los procesos. Entonces también consume 1 hora por cada unidad que se hace. Pero A ocupe media hora en pulido solamente. ¿Se fijan? Si yo tengo, no sé, pues, 50 autos de A y 50 de B, en el fondo, en horas de pintura, como cada uno consume 1 hora, y acá cada uno consume 1 hora, voy a tener las 100 horas, ¿cierto?, que tengo disponibles. Y aquí, si yo tengo esos mismos 50 autos, y aquí yo tengo, ¿cierto?, esos mismos 50 autos, pero consumen 1 hora, ¿cuántas horas aquí consumo en total en realidad? ¿75? ¿Cierto? Porque es 50 por un medio. Aquí, ¿cierto?, sale la 25 y acá va a estar la 50 entera. Es 75, ¿ok? Que no es 80. Entonces, obviamente aquí yo no puedo ponerle al achunte cuántos autos en el fondo alcanzo a procesar, dado este consumo de tiempo en cada uno de estos dos procesos. Por eso esto lo tengo que resolver como un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Que sería en realidad, ¿cierto?, bien simple. XA más XB es igual a 100, es 0,5 o un medio XA más XB es igual a 80, ¿cierto? Si esto lo resuelvo como un sistema de ecuaciones, me va a decir exactamente con qué valores de XA y XB yo realmente consumo las 100 y las 80 horas en su totalidad, ¿de acuerdo? Que obviamente sería el máximo aprovechamiento del tiempo en este caso. Si yo, por ejemplo, hago 50 y 50, perfecto, o sea, si funciona, digamos, entre comillas, me alcanzan las horas. El problema es que estoy desperdiciando 5 horas de pulido, que obviamente no sería lo ideal hacerlo de esa manera, sino que buscar la combinación, ¿cierto?, que me maximice la cantidad de autos o que por último, o sea, no, que eso en realidad es otro tema, maximizar la cantidad de autos, sino que en este caso ocupe todas las horas, ¿de acuerdo?, que yo tengo disponible. ¿Ya? De eso se trata un poco esto.
La próxima clase partamos con resolvamos este pequeño ejemplo. De hecho, ustedes podrían ahora probar resolverlo, ¿cierto? No va a ser para nada complicado. Hay 1000 métodos que pueden ocupar para algo así de sencillo. De hecho, sustitución puede servir. Pero en la próxima clase partimos con este ejemplo. Y bueno, hay otro ejemplo también aquí denunciado y vamos también a ver lo de regla de Kramer y después repetimos todos los ejercicios, o sea, no los mismos ejercicios, otro ejercicio, pero repasamos todos los métodos que hemos visto ahora, ¿cierto? También en Excel para ver ahí cómo se ejecuta. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Entonces nos veríamos la próxima semana el miércoles. ¿Ya? Les voy a Hasta luego, subir profe. esto, también esto al portal para que tengan los ejercicios y la resolución ahí rayada. Ya, profe, gracias. Ya, pues, chicos, nos vemos entonces la próxima Buena semana. semana.